Bueno, les saludamos a todos y les damos la bienvenida en las actividades que estamos haciendo en conmemoración al Día Nacional del Cine Chileno, el 29 de noviembre. La Corporación Capa 8, con la colaboración de la Corporación de Educación Artística CI+D y la casa que nos acoge, la Biblioteca Municipal de Talca, vamos a lanzar hoy día en esta ciudad el libro de don Héctor Ríos, Historia y Estética. Está junto a nosotros, en vivo y en directo, don Luis Horta, y tenemos, gracias a la magia de la tecnología, a don José Miguel Ortega. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera mencionar es que para nosotros es muy importante realizar este tipo de actividades de conmemoración en el día 29 de noviembre del 74. ¿Qué corresponde, por favor? Sí, bueno, ese día los cineastas Jorge Miller y Carmen Bueno iban camino a su trabajo y fueron interceptados por agentes de seguridad del Estado, quienes los toman detenidos ilegalmente y los trasladan a un centro de tortura, a distintos centros de tortura, y desde ese día no se sabe exactamente qué es lo que pasó con ellos. Sus cuerpos nunca aparecieron, y eso fue un impacto súper grande para esa generación de cineastas chilenos, porque hay que entender que Jorge Miller y Carmen Bueno eran súper jóvenes. Carmen creo que tenía 23, 24 años, algo así, y Jorge Miller tenía un poquito más, 26, y eran realmente muy jóvenes y eran muy queridos por la gente. Entonces su desaparición y las condiciones violentas en las que ella ocurre fueron un trauma, y eso significó que todos los 29 de noviembre los cineastas se reunían a recordar la memoria de Carmen y de Jorge, y espontáneamente se conformó este Día del Cine Chileno, que después en los años 90 se trató de institucionalizar, y eso fue bastante negativo para efectos de la actividad, porque lo tomaron las cadenas de cine, cobraban entradas más baratas y lo cambiaron de fecha y se transformó en una cuestión comercial. Se colgaron de esa fecha para comercializar esa jornada, sobre todo como en épocas más bajas de venta de entradas. Entonces nosotros en la Universidad de Chile empezamos a conmemorarlo en su fecha original desde el año 2009, y afortunadamente hay varias otras instancias que se han sumado a esto, y nos parece fundamental porque las nuevas generaciones también se han dado cuenta de lo que pasó en nuestro país a partir de la visibilización de esta conmemoración. Así que también muy agradecido de que ustedes nos hayan extendido esta invitación y poder realizar esta actividad hoy día. Trágico pasar desde la inauguración de la película de Pablo Perelman, A la sombra del sol, a una desaparición. Claro. O sea, de una fiesta a una conmemoración es un día importante. Bueno, les quiero contar que quien les hace la primera presentación es el doctor Luis Horta, que también compartimos formación, magíster en Teoría e Historia del Arte de la Facultad de la Universidad de Chile, la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Actualmente es académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, investigador especializado en Historia de Cine. Y su cargo es coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Coordinador de la Cineteca. También tenemos don José Miguel Ortega, licenciado en Estética de la Universidad Católica. Ahí estamos en el otro polo. Vamos a tener las dos grandes institucionalidades de investigación en arte aquí cruzadas. Así que eso ya me parece un aporte para el libro. Magíster en Comunicación y Educación. Se desempeña como docente de pregrado en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Ha postulado a diferentes proyectos y también ejerce la docencia.
Ha sido ganador de fondos audiovisuales en las categorías de guión documental, investigación, formación de audiencias. Es un tsunami, ¿no? Sí, es un tsunami. Bien. Primero quiero partir. Y también, por supuesto, no podemos dejar de mencionar a don José Román Ramírez, licenciado en Teoría e Historia del Arte, el tercer autor del libro, que hoy no ha podido estar con nosotros. Don José Miguel Ortega, la pregunta que inicia la conversación: ¿por qué hacer un libro de don Héctor Ríos? No se escucha. Ahí sí. Bueno, pues Luis, una vez que fallece don Héctor Ríos, conversábamos justamente de la importancia de su figura en el contexto no solamente del cine chileno, sino también del cine latinoamericano. Ya, o sea, la influencia de Héctor Ríos no se restringe solamente a nuestro país, sino que también desarrolló películas en Bolivia y una carrera muy extensa en Venezuela, alrededor de 10 años. Entonces consideramos que había una parte de su obra que no había sido completamente estudiada y que cuando Héctor Ríos era referido en otros textos académicos sobre obras del nuevo cine latinoamericano, era mencionado a partir de su participación en películas, donde se concentraba más bien la atención en el director, ¿cierto? En el director de la película. Entonces nosotros apreciamos que Ríos era un director que, independiente de las películas en las cuales trabajaba, instalaba una estética muy personal, que fue manteniendo independiente de la época y los países y los directores con que trabajó. Entonces eso nos parecía muy importante rescatar, además que también había una parte muy poco abordada de su trabajo que justamente correspondía al periodo venezolano, ¿no es cierto? Que películas que nosotros también desconocíamos. O sea, con Luis, cuando comenzamos el proyecto, habíamos hecho un catastro muy menor de las películas venezolanas, que es lo que tú podías encontrar principalmente en internet, y en algunos textos que nombraban películas que eran emblemáticas dentro del llamado nuevo cine venezolano. Pero ya cuando empezamos a investigar en los textos que pudimos encontrar, que también eran muy restringidos, la figura de Héctor Ríos empezó a aparecer en muchas más películas. Entonces nos dimos cuenta que había ahí una parte importante que investigar, y bueno, eso también significó que el proyecto se dilatara un poco para poder encontrar las películas y poder analizarlas en el tiempo. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía el corrido, porque en general también logramos entrevistar a muchos de los directores y gente que participó en producción de las películas. En general, todos señalaban que Héctor Ríos había sido no solamente un gran colaborador en las películas, sino que también tenía un rol muy como del docente. O sea, explicaba paso a paso al foquista, a la gente de la iluminación, cómo armar el set, cómo crear la atmósfera. Y eso se fue repitiendo en muchos directores que nosotros entrevistamos en el periodo venezolano. Un cineasta que además tenía una fuerte carga como pedagógica. De hecho, Héctor Ríos fue profesor en varias instituciones, también daba talleres que él armaba junto a otros fotógrafos. Entonces también significó como una escuela, ¿ya? Bueno, ahí Luis puede extenderse mucho más con los directores que él influye, que son directores que incluso están trabajando hasta el día de hoy. Entonces sentíamos que había una deuda ahí con Héctor Ríos. Entonces, de cierta manera esperamos que el libro pueda saltar. Quiero leer una parte del libro de una presentación que hace Miguel Litín en la mañana en que él se encuentra con Héctor Ríos después de que él leyera el guión del Chacal de Nahuel Toro. Dice: Héctor era enjuto, pequeño de estatura, su piel era cetrina y una leve chispa iluminaba su rostro. Es muy bueno, me dijo, y agregó: me gustaría fotografiar tu película. Lo miré extrañado. Héctor era serio, muy serio. A veces parecía hosco. En realidad en ese tiempo todos éramos inevitablemente pobres y hoscos. Chile era hosco y Santiago se deshilachaba en su penumbra de orfandad. El director de fotografía que estamos estudiando está enmarcado en un contexto histórico. Cuéntanos un poco de ese contexto histórico. Sí, claro. Héctor Ríos desarrolló su obra en casi 40 años de trayectoria.
y a nivel mundial pasa a ser conocido por una película que para nosotros también es icónica, que se llama El Chacal de Nahuel Toro, que dirige Miguel Litín, de quien tú acabas de leer la introducción que amablemente pudo realizar para este libro. Pero Don Héctor Ríos en realidad adquiere una connotación a nivel latinoamericana con su obra venezolana, porque es la obra que trasciende en términos de la internacionalización de sus propuestas, y donde también, por ejemplo, comienza a trabajar con película en color. Antes en Chile, por un tema presupuestario, se habían hecho muy poquititas películas en color, y también tenemos que pensar que estamos hablando de un país que no tenía una industria cinematográfica, que no tenía las condiciones técnicas industriales como estudios de set de filmación, cámaras, sonido, etc. Había muy poquito de eso. Y por otra parte, Héctor Ríos había estudiado donde efectivamente sí tenían un gran nivel de producción, que era en Italia. Es de los primeros directores de fotografía que tiene estudios universitarios, entonces eso también es importante señalarlo, porque antes de Don Héctor, para hacer dirección de fotografía, la gente aprendía o aprendió la práctica, ¿no? Echando un poco a perder, o bien con la influencia de los directores de fotografía argentinos que empezaron a llegar en los años 40, en gran medida por la inauguración de los estudios Chilefilms. Y ellos fueron los que formaron a jóvenes aprendices, pero que también no conformaban equipos como después los empezó a conformar Héctor Ríos. Por ejemplo, inculcándoles el trabajo de educación física y de un trabajo de elasticidad con el cuerpo que pudiese soportar los casi 5 kilos que pesaba una cámara de 35 milímetros. Tener un equipo de fotografía con foquistas, con asistentes, con iluminadores, pero que también fuesen sujetos que tenían conocimientos de pintura, que tenían conocimientos de iluminación para teatro, o sea, que no solamente era el dominio técnico de la profesión, sino que también un dominio artístico de esta. Y ahí es donde empiezan a aparecer alumnos brillantes de Don Héctor que recogen esta influencia y después desarrollan una cinematografía propia que, si uno la ve hoy día con una cierta perspectiva en el tiempo, uno dice, ya, acá hay realmente una escuela. Por ejemplo, Jorge Miller, que es el director de fotografía de la Batalla de Chile, fue un alumno de Don Héctor. Y uno ve como el estilo de fotografía en películas como Venceremos, y después uno ve la Batalla de Chile y hay una coherencia tremenda, ¿no? Entonces, eso yo creo que son uno de los factores que determinan el por qué Héctor Ríos trasciende no solamente dentro del cine chileno, sino que del cine latinoamericano y mundial, como un maestro de la fotografía, porque su vinculación también estuvo muy marcada por trabajar con los grandes autores de esa generación. Miguel Litín trabajó con él, Raúl Ruiz, Pedro Chasquel, o sea, estamos hablando como de quienes hicieron o son los responsables del nuevo cine chileno, ¿no? Que dentro de la corriente del nuevo cine latinoamericano fue fundamental para repensar los modos de ver y de representar a la comunidad. Entonces, esos elementos van a ser súper importantes en el sentido de que antes hablar de Chile, de un Chile visual, era lo mismo que hablar del Chile de los Guasos, ¿no? De un Chile criollista, muy propio de la invención y la configuración visual que se había hecho en el siglo XIX. Entonces, ya en los años 60, Héctor Ríos va a ser fundamental para repensar esta idea visual del mundo campesino en películas como El Chacal de Nahuel Toro, donde se habla de las desigualdades sociales, de una violencia cotidiana, violencia física, pero también una violencia psicológica velada que está ahí en estos territorios, que de pronto desembocan en, por ejemplo, las condiciones de vida que tiene el protagonista de esa película. Y para eso Héctor Ríos opta por trabajar con una imagen más bien documental, ¿no? Incorpora gente que no son actores, gente común y corriente, y les hace un seguimiento, utiliza cierta óptica para filmarlos a distancia, o sea, hay como operaciones que son ahí bien novedosas. Estamos hablando de que son muchos los teóricos que concuerdan que entre los años 60 y 70 hubo un boom importante, como una especie de despertar a nivel mundial, que tiene que ver con varias corrientes o con varias disciplinas de las artes y de la vida social. Sociológicamente, hay un fenómeno en donde los jóvenes comienzan a querer ser protagonistas de la historia. Estamos hablando que los hijos
de aquellos que padecieron la historia de la guerra, ahora quieren ser parte de esa historia y escribirla. Entonces son generaciones que son súper precoces y aparece este tercer cine. Estaba el primer cine, que era el cine, digamos, de Hollywood, con grandes recursos y cámaras que se movían con aparatos especiales, que no había que cargarlas, qué sé yo. Después viene un segundo ciclo, que ahí ya Latinoamérica empieza a despertar, que es el segundo cine llamado cine de autor. Pero viene ahora, y creo que podemos discutirlo, si es un primer paso neocolonialista que también tiene correlación con las corrientes femeninas de tomar protagonismo en la historia, de sacarnos la mirada del otro y poder tener nuestra mirada y de poder visibilizar a aquellos que estaban invisibilizados. O sea, no solamente los directores de foto estaban invisibilizados, sino que aquellos que don Héctor Ríos visibilizó eran personas que no eran parte de la narración histórica. Por eso es que hoy llegamos a hablar del campesino, por eso es que llegamos a hablar de la mujer. Todo Latinoamérica comienza a ver una necesidad de poder mostrar su propia visualidad, y esto se va dando en las artes visuales, en el cine, en las manifestaciones culturales y sobre todo en el ámbito político. Claro. Con una serie de planes voladores sobre la cordillera, sí, que hicieron que muchos cineastas tuvieran que ir trasladándose de un país a otro mientras las situaciones eran adversas. Esto, a mi consideración, genera este componente que es primordial para que se produzca una producción de conocimiento. Primero, tiene que haber un diálogo con un vocabulario común. Y ese vocabulario común te lo da necesariamente una formación. Debes tener una formación para poder dialogar con un otro, para saber de lo que estás hablando. Y en segundo lugar, tiene que ser interdisciplinario. ¿Ok? Allí cuenta en la misma reseña Miguel Litín que Héctor era riguroso y escaso en palabras. Yo lo sabía muy bien porque, como dije antes, lo había visto filmar con Elvio Soto, con Pedro Chaskel, y había participado en Analfabeto también de Soto. Héctor Ríos venía del Centro Sperimentale de Cinematografía da Roma. Claro. O sea, formarse en una escuela de esa categoría es una parte. La otra parte es verse desde afuera. ¿Qué pasó con Héctor cuando estuvo en Venezuela? Cuéntanos. Bueno, cuando llega a Venezuela, y un poco lo que tú mencionabas, Héctor Ríos, después que sale de Chile, exiliado, está un tiempo en Perú, después está en Honduras, y de ahí llega a Venezuela por una invitación que le hacen para asistir a un festival de cine. O sea, no tenía presupuestado irse al exilio a Venezuela, y bueno, él dice ahí que se quedó por 10 años. O sea, como que llegó a Venezuela con la familia, no había tenido muchos problemas en Perú. ¿Ya? En Honduras trabaja en publicidad, y en Venezuela, invitado, finalmente decide, porque se le da la oportunidad de trabajar ahí en publicidad también y posteriormente en películas. Tomando un poco lo que dice Luis, el hecho de haber participado en el Chacal de Nahuel Toro significó que él tuviese una carta de presentación muy importante, porque en Venezuela el Chacal de Nahuel Toro se había transformado en un tremendo éxito a partir de los llamados circuitos populares, que eran brigadas de cineclub que funcionaban en Venezuela, principalmente en una sala llamada El Triángulo, donde la película más exitosa fue justamente El Chacal de Nahuel Toro. Entonces, cuando nosotros entrevistamos a algunos ex estudiantes de Héctor Ríos en la universidad en Venezuela, hablaban que para ellos era súper importante tenerlo a él como profesor por todo lo que había hecho El Chacal de Nahuel Toro.
Entonces, ¿qué ocurre? Justo cuando llega Héctor Ríos se produce lo que en Venezuela fue un gran crecimiento económico por el precio del petróleo, ¿ya? Entonces, había tanta plata que el Estado comenzó a destinarla al cine. O sea, el Estado financiaba películas, aun cuando las películas, por ejemplo, no estaban terminadas y le estaban dando otro presupuesto al director. Entonces Héctor Ríos decía que era una cosa inédita, porque no te estaban pidiendo ningún resultado, por ejemplo, económico, simplemente era entregar recursos. Entonces ahí se crean distintas corporaciones que son estatales para fomentar, por ejemplo, el rescate antropológico, cultural de Venezuela en películas que versan sobre la salsa, la danza, el folclore, etc. Entonces, muchos de estos directores que comenzaron a hacer estas películas eran directores que estaban recién partiendo. ¿Ya? Iván Feo, Antonio Giraldi, que después se transformaron en los grandes cineastas del cine venezolano, comienzan con estas películas y una empresa que produce estas películas, que era de un cineasta llamado Mauricio Wallenstein, que era uno también de los cineastas más importantes en Venezuela gracias a una trilogía que él hace allá, él maneja justamente estos fondos que son estatales y contrata a Héctor Ríos para que el fondo asista a estos directores que están recién partiendo. Entonces, Héctor Ríos se destaca por esta versatilidad que nosotros hemos comentado. Estas películas tampoco tenían grandes presupuestos porque eran documentales que duraban 10 minutos aproximadamente, pero Héctor Ríos demostró que con muy pocos recursos y equipos muy reducidos de técnicos podía sacar adelante producciones de muy buena calidad. Entonces eso rápidamente comenzó a tener una reputación de Ríos como un cineasta que podía en el fondo trabajar de una manera con excelencia a partir de estos recursos más pequeños. Entonces rápidamente Ríos se comienza a hacer nota en el contexto del nuevo cine venezolano y eso significó que lo llamaran constantemente a una cantidad de proyectos. Nosotros catastramos 22 películas en total en Venezuela, que evidentemente podrían aparecer otras, ¿no es cierto? Pero esas fueron las que nosotros incluimos dentro de la investigación, que van de todo, o sea, cortometraje, largometraje, documentales, ficciones, etc. Y dentro de esa cantidad de películas hay algunas obras que son consideradas también como películas muy importantes hasta el día de hoy del este llamado nuevo cine venezolano, que surgió a mediados de la década del 70 y que duró hasta justo cuando Héctor Ríos se vuelve a Chile, que es cuando el tema del petróleo comienza a bajar y el Estado deja de financiar las películas. Entonces Héctor Ríos llega cuando comienza el pic y se va justo cuando comienza como una bajada de producción, ¿ya? Ahora, los venezolanos tienen una cantidad de películas impresionante, o sea, de verdad yo no tenía idea que tuvieron una industria, realmente una industria, o sea, gente contratada, que trabajaba en sistemas de producción constante, no es como que hacía una película y después te vemos más adelante cuando hagamos otra, no, era gente que estaba, había un sindicato muy fuerte donde Héctor Ríos también participaba, y eso le permitió estar, yo pienso, como más tranquilo en ese ámbito por la cantidad de trabajo que tenía como cineasta, y se le suma la docencia, que él comienza a hacer clases en la universidad a toda una generación de cineastas de cine que trabajan en estudios, que están estudiando cine, y ahí publica su primer libro, ¿ya? Que es un libro sobre fotometría, ¿cierto? Que era el libro que se ocupaba para estudiar dirección de fotografía en las universidades venezolanas, que era un clásico dentro de las escuelas de cine. Entonces, por eso te mencionaba, más allá de las obras que él hizo, también hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la gente que él forma, ¿ya? Y eso es reconocido hasta el día de hoy. Uno puede revisar algunas páginas web donde aparece Héctor Ríos dando algunas entrevistas que deben ser quizás como de fines de los años 90, comienzo del 2000, donde él era llamado justamente nuevamente por los venezolanos para que dictara como algunas presentaciones sobre su trabajo. Entonces una figura muy valorada. Hasta el día de hoy, nosotros, como te digo, tuvimos acceso a varias entrevistas con productores, guionistas y cineastas, y recuerdan con mucho cariño a Héctor Ríos, más allá de también su labor como profesional, sino también como ser humano. Recalca mucho la humildad, es como una palabra que se repite en casi toda la entrevista, lo humilde que era, pero además esta idea de no querer sobresalir, aun cuando él tenía, como decía Luis, unos estudios súper importantes en el contexto de que en los años 50, 60 muy pocas personas estudiaban cine, ¿ya? Menos quizás en Chile, ¿no es cierto?, que vaya a formarse a un lugar tan importante como el Centro Experimental, y eso también obviamente imprime un sello muy importante en su labor como docente, y también imprime también ciertos rasgos que uno puede vincular con toda la escuela neorrealista italiana. O sea,
Solveig Hogenstein, que es una cineasta venezolana, que trabaja con Héctor Ríos, siempre nombraba eso, la capacidad de Ríos de trabajar como los italianos de la posguerra, como Visconti, Rossellini, Vittorio De Sica, que con muy pocos recursos lograba imprimir imágenes con mucha potencia, ¿ya? Y por eso justamente ella lo incorpora a su película Manoa, porque ella echa al director de foto, porque dice que andaba como con 3 camiones de luces y que complicaba mucho el rodaje para una película tan pequeña. Entonces echa al director de foto, no nos dijo el nombre para no revelar la identidad de esta persona, nos dijo quién era, pero da lo mismo. Y ahí dice que llama a Antonio Girandi, Manfeo, y dice: necesito que me recomiende un director de fotografía con tal y tal característica. Y ella le dijo, Héctor Río le dijo. Ella conocía el Chacal de Nahuel Toro y dijo: ya, perfecto. Y lo llama a trabajar a la película una semana después que ya había comenzado el rodaje. Y dice que Héctor Río se incorpora rápidamente, eliminó 2 camiones de luces al tiro, trabajó solo con uno. También trabajó haciendo la cámara, y el resultado de la película es fenomenal. Yo creo que también está una de las grandes, además que experimenta mucho Héctor Ríos con el color en esa película. Quizás la película que tiene mayor libertad creativa desde el punto de vista de algo mucho más poético, quizás. Algo que no te deja muy claro si es un sueño, si es la realidad. Una película que el guión, decía Ríos, que se prestaba mucho para eso. Entonces la directora, Solveig Hogenstein, también le permitió a Ríos como: ya, aquí te entrego este material y tú dame propuestas constantes a eso. Y ella la aceptó, y la película, como te digo, tiene escenas que son maravillosas desde el punto de vista de fotografía. Al igual que País Portátil, que es la película que hizo antes con Iván Feo, Antonio Girandi, que es una de las películas cúlmines del nuevo cine venezolano en los años 70, ¿ya? Que sigue siendo hasta el día de hoy una de las películas más importantes de Venezuela. O sea, ya tenemos 2 niveles de aporte. Una era el aporte técnico y ahora la producción de generar una imaginería. Sí. De hecho, el otro día comentábamos eso, que en País Portátil Héctor Ríos trabaja en la historia de una familia en 100 años, ¿ya? De una familia venezolana, terratenientes, que se ven envueltos en la guerrilla. Entonces hace un círculo de finales del siglo XIX hasta mediados de la década del 70. A partir de los Barazarte, que son toda este clan que siempre estaba involucrado en procesos revolucionarios en Venezuela, desde el siglo XIX hasta el 77, que es más o menos también la historia. Entonces hay distintas épocas, ¿ya? La película va saltando de un periodo a otro sin soluciones de continuidad. ¿Cuáles son esas soluciones que hay para identificar la época? En la dirección de fotografía. Héctor Ríos a cada época le imprimió un color, le imprimió una tonalidad. Entonces la película de hecho se adelanta mucho a una gran obra que siempre rescataba justamente por eso, que era Una vez en América, de Sergio Leone. El director de fotografía, Tonino De Nicoli, era un italiano que también se había formado en el Centro Experimental, pero Héctor Ríos lo hizo ¿cuánto? 10 años antes. Ya, esta idea de cada época ir imprimiendo una tonalidad. Hay una escena maravillosa esa película que ocurre en una estación de ferrocarriles, que se llama La Matica, donde Héctor Ríos filma una cuestión como casi fuese un sueño, simplemente apoyado con el vapor de la locomotora. Entonces una escena muy onírica, que es muy hermosa desde el punto de vista de la puesta en escena, pero por otro lado aparece una escena extremadamente violenta que no la habíamos visto en Héctor Ríos, bueno, salvo en El Chacal de Nahuel Toro, cuando el Chacal, por ejemplo, comete el asesinato de la familia, ¿no es cierto?, completa, que son imágenes muy potentes, pero acá comienza a trabajar como con el tema de los enfrentamientos de las guerrillas, que es algo que Héctor Ríos no había filmado, o sea, enfrentamientos armados, y lo hace de una manera también muy poética, ¿ya? Nosotros en el libro lo ponemos, hay una relación muy cercana con la propia obra de Sam Peckinpah, con todas estas películas de los 60, como La Pandilla Salvaje, Getaway, que también aparece mucho acá. Nosotros desconocemos si los directores tuvieron acceso a ese material o no, pero uno perfectamente puede hacer la relación de una poética sobre la violencia a partir del uso de las armas, pero también utilizando el fuera de campo, que es algo que Héctor Ríos imprime con mucha fuerza en su periodo venezolano. La utilización del fuera de campo, o lo que llama una autora que nosotros ocupamos en el texto, que es el campo vacío, que ya aparecen en otras películas. Ya entre poner y no ponerle aparece ya eso. Está en El Chacal de Nahuel Toro, en la escena en que el Chacal conoce a Rosa, cuando ella está picando leña, está arreglando las cosas de la casa y él llega. La cámara hace unos movimientos muy largos por un espacio donde todavía no aparece el personaje. Eso lo lleva a Venezuela y lo comienza a utilizar en muchas películas, independiente del director con el que trabaje. Como Héctor Ríos queda muy interesado en esta idea de los objetos, y en las películas el objeto pasa a ser una especie de representación
simbólica de lo que piensan o lo que sienten los personajes. Entonces filma muchos muros, objetos que están dentro de la casa, y le va entregando un valor muy interesante a él. Entonces, ahí Héctor Ríos, como te decía, experimenta muchas cosas y le va dando también un cambio, un vuelco a lo que estaba haciendo la cinematografía venezolana en ese contexto. Por eso los directores consideran a Héctor Ríos como un tremendo aporte en ese aspecto. ¿Hablamos de sociedad o no hablamos de sociedad? Cuando él menciona el objeto, el fotógrafo lo que hace es cortar. Y Héctor Ríos lo que hace es trabajar por el lado del corte. Claro. Él se va por la costura de la matriz. Claro. Ese es una de las tantas cosas que caracteriza un estilo en la fotografía de Don Héctor, porque la cámara es la delimitación de un mundo. O sea, en el cine está lo que está dentro del cuadro y lo que está fuera. O sea, es una delimitación súper concreta. Pero Don Héctor trabajaba harto con los enunciados, ¿no? Sobre todo con el trabajo en cámara en mano, que era capaz de mostrarnos un mundo yéndose por las ramas de pronto, ¿no? En el Chacal de Nahuel Toro hay una secuencia que a esta altura es como canónica del cine chileno. Es un plano secuencia, que es cuando el Chacal de Nahuel Toro, José el Carmen Valenzuela, conoce a Rosa, perdón. Sí, claro, porque se conoce, o sea, él llega a pedir un vaso de agua, que le dan como una caña en realidad de agua, que esa cuestión es muy bonita porque es una cuestión muy campesina, o sea, soy pobre, no tengo nada, pero si me pides agua te doy como más de lo que corresponde, digamos. O sea, eso es está, por ejemplo, ahí, al detenerse en ese plano de acercar la cámara y quedarse con el vaso, está hablando de los valores de la cultura campesina. Y eso es un pequeño elemento, es un guiño, ¿no? Pero uno está viendo que ahí, tal como decía José Miguel, aparecen otros elementos de la poesía y la cultura popular, ¿no? Esa secuencia es notable porque en términos técnicos es súper complicado de lograr, pero también porque lo que consigue es romper esta cuestión de que un sujeto conoce a otra persona, mostrándolos en un diálogo plano y contraplano, sino que la cámara se va a mostrar, por ejemplo, la textura de las paredes de adobe de la casa de campo, o mostrar a los niños que entre ellos se tienen que cuidar porque es una mujer sola que se está haciendo cargo de criar y mantener a la familia, ¿no? Mostrar cuestiones como tan simples, pero de una riqueza cultural, como que muestra y se detiene en un arado que está en el piso de la casa, ¿no? Y ahí uno ve cómo empieza a aparecer como una historia para atrás de los agricultores, del campesinado, etc. Entonces, esos son los elementos que yo creo que marcan una figura muy enunciativa del modo de ver y del punto de vista que adquiere la dirección de fotografía y la cámara de Héctor Ríos en general, en su obra. Yo me centré en una, pero eso lo hace bastante en todas sus películas. Y cómo los cineastas van cargando, en este tercer cine, van usando la semiótica de los elementos para ir generando la cultura local. Claro. Sí, él tiene como una particular sensibilidad por hacer narrar a los objetos. Creo que eso también es otro elemento de mucha riqueza en sus películas. Y eso va de la mano con, por ejemplo, cambiar la posición de la cámara de la altura de la mirada a bajarla o subirla. Hay un tipo de plano que él utiliza harto, que es mostrar las cosas de arriba hacia abajo. Aparece en una película muy inicial que se llama Yo tenía un camarada, pero después aparece en el Chacal de Nahuel Toro cuando José del Carmen se da cuenta que mató a toda la familia y sale como medio arrancando, la cámara se sube arriba de un árbol. Y en Manoa también hay una secuencia que está hecha como muy desde arriba para mostrar el piso y los sujetos, que va a medio camino entre un empequeñecimiento, pero también una forma como de juntar a personajes con el espacio, como adosarlos, como si el espacio fuese también otro personaje que está narrando cosas. Una cámara de 4 kilos, sí, arriba de un árbol, sí, al hombro. No es fácil. No es fácil, estamos hablando de rollo, de cuánto pesa cada lata. Bueno, cada rollo dura solamente 5 minutos, pero eso debe ser como un kilo, medio kilo, aparte un poco más, por ahí, además de la cámara. Claro. 6 kilos.
trata como la cámara de solo a mano y que se mantiene con el objetivo. Sí. Solo tiene Sí. los segmentos de la escena, los planos de los dos planos suelen ser más grandes, la parte de las piedras que nos mata y la parte de las telas, de la ropa colgada, son con el objetivo. Sí. Entonces eso es una pureza de cámara y a la vez también la habilidad de enfocar. Claro. Sobre lo que menciona Vittorio, un dato que es como más anecdótico, pero no tanto, la verdad, porque eso igual delimita cuestiones estéticas. Para el Chacal de Nahual Toro trabajaron con la óptica que señala Vittorio, pero porque no había plata para más, digamos, eso era lo que tenían, digamos. Pero lo que deriva en una cuestión estética es cómo estrufó esos pocos recursos para construir un trabajo de ese nivel estético. Eso es lo mismo que ocurre también en otras películas como Venceremos, por ejemplo, que es un trabajo que nace de estos ríos con un colectivo que eran como sus alumnos, ¿no? Samuel Carvajal, principalmente. Samuel Carvajal salen a filmar las manifestaciones de la violencia cotidiana, pero no la violencia física, sino que otras formas de violencia de clase, de la manifestación del hambre en los niños, o sea, ese tipo de modos de violencia. El colonialismo cultural, todo eso. Y utiliza una cámara de 16 milímetros bien pequeñita y hace unas proezas técnicas que uno dice qué complicado es pensar ese tipo de imagen con los pocos recursos que tenía. La secuencia inicial, por ejemplo, son unos trabajadores que parten el día para ir a tomar micro y se acercan a la cámara en la pobla. Y esto en movimiento siempre va a ser muy difícil trabajar con sujetos en movimiento o objetos en movimiento. Pero el trabajo que realizan no solamente es de un peso tremendo en términos de lo que significa madrugar para estar posiblemente arriba de una micro, atestada de gente, más de una hora, para llegar a un trabajo que es mal pagado, o sea, todo eso lo resume en ese tipo de planos, ¿no? Pero es un plano que lo hizo con muy poquitos recursos técnicos y con cero recursos presupuestarios también. Y donde él también se involucra físicamente, digamos, dentro del contexto. Claro. Él no va como un turista que toma la imagen, no, claro. Él comparte la vida del obrero, claro. Se levanta a la misma hora, toma la misma micro, hace el mismo recorrido. Sí. Sí, de hecho, estos ríos eran bastante austeros en su vida cotidiana, por lo que nos contaron en las entrevistas y todo. Y lo que dices tú también tiene que ver con una vocación social que él tenía. Por lo mismo se dedicó después a dar clases, por lo mismo daba talleres para formar nuevos fotógrafos. El tipo de películas que hizo, o sea, recién mencionábamos que nosotros a partir de esta investigación restauramos una película que se llama Aborto, que está trabajando precisamente para visibilizar los derechos de las mujeres en los años 60, que tengan autonomía sobre las decisiones que toman, que tengan la posibilidad de educarse y sobre todo un trabajo muy social, porque era trabajar con las mujeres pobres, ¿no? Que no tenían acceso a la información, a la educación, etc. Testimonio es una película que habla de las personas que están internas por salud mental en un hospital psiquiátrico en Iquique, ¿no? Y que viven en pésimas condiciones porque, como dice el texto, no les sirven de nada a la sociedad de producción y de explotación, ¿no? Son sujetos que están ahí nomás. Venceremos, que es lo que mencionábamos, es una película que muestra que Chile está dividido en gente que tiene mucha plata y gente que lo pasa muy mal y tiene muy poca plata, ¿no? Entonces hay realmente como una sensibilidad social que después la traslada cuando trabaja con Jorge Sanginés, que hace una película prácticamente sobre los revolucionarios y los guerrilleros bolivianos. En Venezuela también hace películas con Mario Handler, País Portátil, que es una película tremenda. José Miguel se debe acordar de otra que no me acuerdo en este momento, que es algo de la empresa, perdona, un momento de locura, que forma parte de... la empresa, perdona, un momento de locura, que forma esta trilogía de Mauricio Wallerstein, que es la trilogía político-social, que quizás es una de las trilogías también más importantes del cine venezolano, que un poco lo que dice Luis, siempre se interesó por un tema, lo motivaba mucho ciertos temas políticos a Héctor Ríos, y eso también hizo que trabajara en películas de cineastas que estaban, como te mencionaba, recién comenzando, algunos recién egresados de las escuelas de cine, por la temática y la propuesta de los guiones que
que le presentaba Héctor Ríos. Entonces, muchas de esas personas, hay muchas cineastas, eso es otra cosa que nos llamó profundamente la atención del periodo venezolano. La cantidad de mujeres directoras yo creo que está por sobre la norma del resto de Latinoamérica, que es mucho más difícil encontrar cineastas en Latinoamérica. En Venezuela es impresionante la lista, de hecho hay una tesis entera que pudimos encontrar, que está disponible en la web, que es justamente sobre esta directora. Quizás uno está como más cercano a Margot Benacerrada, como la gran impulsora de una poética y una estética en el cine venezolano, pero a partir de ella hay una cantidad de mujeres. Está el grupo Miércoles, un grupo feminista, donde ya hay festivales de cine feminista en los años 70 en Venezuela. Entonces, de hecho hay una película que se llama Ismelina todos los días, algo así el nombre, donde uno de los agradecimientos, parte de un agradecimiento a Mario Handler, que lo nombraba recién Luis, y Héctor Ríos, porque no habían filmado la película, pero habían sido colaboradores y asesores de este tipo de películas. Entonces también estaban bastante adelantados a ciertos elementos que hoy en día están mucho más en boga, ¿te das cuenta? Y claro, esas películas tenían siempre un carácter que tenía que ver con los trabajadores. Defensa no perdona un momento locura es una película sobre trabajadores en una fábrica, donde hay también muchos procedimientos, como mencionaba Luis, que están en el Chacal de Nahuatl Toro, que son estos planos secuencia que van mostrando el campo, y que eso va revelando también cuál es la condición de vida de ese periodo en concreto, cómo vive esa gente realmente, sin que nadie lo diga, sino que es la cámara que lo muestra. Y en la empresa, perdón un momento locura, hace el mismo procedimiento, pero dentro de una fábrica. Planos larguísimos, trail enorme, donde va mostrando el proceso de producción, una cosa como continua, repetitiva, algo muy deshumanizado también, la máquina versus el hombre, ¿te das cuenta? Entonces, sí, yo te diría que la única película que va por otro lado es una obra muy extraña que se llama, olvidé el nombre de la película, de Ángel Carreira, que es una película sobre una guerra, pero con un niño que le cuenta una historia. Es la película quizás más alejada de todo el contexto social que desarrolla Héctor Ríos en La balada del triunfo, ese es el nombre de la película. La balada del triunfo, que es una película que lamentablemente no encontramos completa, pero es la única, de las 22 películas, es la única que se aleja como de esa mirada tan cercana como al mundo popular y también a los trabajadores. Bueno, porque él también experimentaba bastante. Sí, o sea, en Venezuela hay una de las películas que lamento no poder haber encontrado, que se llama Se Mueve, que es una película que hace dentro de este programa estatal de rescate patrimonial que hacen en estas primeras películas en los mediados de los años 70. Hay una que se llama Escuela de Caracas, que es Josefina Acevedo, que es perteneciente al grupo Miércoles, este grupo feminista que te mencionaba. Es la primera película documental 35 milímetros color que hace Héctor Ríos en Venezuela. Y posteriormente comienza con estos documentales, pero hay un entremedio que se llama Se Mueve, que es una película experimental sobre el movimiento del cuerpo, haciendo un montaje paralelo con las máquinas, donde no hay voice-over, no hay un narrador, simplemente música, danza y objetos. Nuevamente lo que hablábamos nosotros, la importancia de los objetos dentro de estas películas. Solamente obtuvimos información de algunos libros donde hacen una sinopsis de la obra, y el director Antonio Irandi, que lo pudimos entrevistar para este trabajo, nos contaba justamente esos datos de que es una obra que podría asemejarse más, por ejemplo, a un videoclip, ¿ya? O sea, de hecho, Héctor Ríos trabaja acá en Chile en videoclip, pero lo más probable, por las descripciones que hay sobre ese documental, estaría más cerca como de ese principio estético del videoclip, más que un documental, por ejemplo, expositivo sobre la danza, se desarrolla, no, quizás incluso más cercano a los trabajos como Mimbre, ¿no es cierto? Una cosa mucho más de una visualidad y una estética que lo podríamos emparentar como una poética, más que decirte que Manzanito hace no sé cuánto canasto de mimbre al día. No, eso como que no importa, sino que tiene que ver más bien cómo está lo plástico, el cuerpo, el movimiento, la danza, etc. Pero una película que está perdida, los directores no la tienen, tampoco está disponible en la Cinemateca, que fue quizás una de las cosas tristes de la investigación, encontrarnos con tantas películas que nadie tiene, que nadie sabe dónde está. Hay un patrimonio fílmico en Venezuela que lamentablemente está desapareciendo y está en muy malas condiciones. Bueno, por todo lo que está pasando en Venezuela hoy en día, la Cinemateca se queda sin luz y las películas obviamente se van. Hay algunas que ya están irremediablemente dañadas. Se hizo un catastro y hay varias de las películas que Héctor Ríos filmó en ese periodo que ya están casi irrecuperables. Cosa que no pasa en Chile.
No. Cuéntanos, ¿qué pasa en Chile? Bueno, hay muchas películas de Don Héctor que todavía están perdidas. Digamos. Nosotros, a partir de esta investigación, esto no es normal, digamos, sobre todo para la gente del Ministerio de la Cultura, hicimos la restauración de 2 películas de Don Héctor, con fotografía de Don Héctor, porque no estaban disponibles. En el caso de Aborto, que la mencionábamos recién, del año 1965 y dirigida por Pedro Chaskel, habían copias de tan mala calidad que uno básicamente no podía ver la fotografía que después apareció con la restauración que nosotros hicimos desde los negativos originales de la película. Y en el caso de El hombre que imaginaba, que es una película que dirigió Gregory Cohen, ni siquiera había copias disponibles. El mismo Gregory no conservaba algún duplicado, video, y tuvimos que hacer un rastreo más o menos extenso y trajimos una copia que encontramos en Puerto Montt. No sé qué habrá pasado en Puerto Montt, pero ahí se conservaba una copia que la tenía en realidad la familia del director Claudio Sapiaín, y a partir de ese envío, de esa encomienda que nos llegó con la película, pudimos hacer la restauración y también la reestrenamos y todo. Pero todavía hay muchas películas que no existen de Don Héctor o no existen derechamente o no tenemos una muy buena calidad. Por ejemplo, El infierno, que es una película de Raúl Ruiz, que es una película tremenda, maravillosa, que hicimos un análisis a partir de la única copia que nosotros encontramos, que no está en muy buena calidad, pero es realmente una película muy angustiante respecto a la transición de la dictadura a la postdictadura, ¿no? Entonces, hay todavía hartos materiales, hay cortometrajes donde él hace la dirección de fotografía, y algo que nosotros no incorporamos en el libro, porque si no nos habríamos demorado 5 años más, y aquí a los co-investigadores les habría dado un ataque al corazón, ¿no? Que era toda la obra publicitaria que realizó Don Héctor, tanto en Chile como en Perú, en Centroamérica, el Caribe, etcétera, en todas partes, que es de una riqueza tremenda en términos fotográficos. Hay un comercial que es clásico, ¿no? Que es de Luis Alarcón, que sale vestido como de indio, que es de Firestone o algo así, Sí. que escucha como ese camino no hablar, nada venir. Esa es la dirección de fotografía de Don Héctor Ríos. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, y dirigido por Silvio Cayosi. Sí. Aquí hay gente fundamentalista en el público que me pide el dato duro. Entonces, eso por ejemplo es eso ilustra el nivel de fotografía que hacía para publicidad, que no era como banal ni despreocupado para nada. Entonces todo eso también es motivo de investigación. Claro, cada vez que él trabajaba lo hacía con la misma sistematicidad, Claro, rigurosidad. claro. Y además no es algo propio de este director de fotografía, sino que en distintos lugares de Sudamérica, tanto los directores de fotografía como el posible elenco completo se tenía que trasladar a otras realidades como los videos o como ocurrió en Brasil, que no se podía hacer cine y comenzaba a hacerse toda su carrera a través de las telenovelas brasileñas, que también tienen esta mirada social y también tienen el mismo ojo de tratar de rescatar a todos estos personajes invisibilizados y las diferencias de clase. Entonces, para mí es súper importante que el libro es un elemento físico, pero la producción de conocimiento que produce Sí, es lo relevante. sí. Nos produce una serie de tareas pendientes. Claro, sí, sobre todo en la recuperación del patrimonio audiovisual, que es muy frágil. Nos hemos dado cuenta que por mucho que se han hecho nuevas instituciones y que las películas ahora se pasan a digital y todos creen que ya existen, realmente las políticas de conservación del patrimonio audiovisual, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, son muy pobres. Y que lo que se ha conservado es más bien por la voluntad de personas particulares que trabajan en instituciones, pero en algunos casos también no siguiendo metodología, y eso va a significar que todo el cine que está respaldado en digital hoy día, si no tiene otros mecanismos de conservación mayor, en 40, 50 años más va a desaparecer. Y eso nos pasó con el trabajo de Don Héctor, que escarbamos un poquitito y empezaron a aparecer películas, pero también aparecieron
también nos encontramos con las desapariciones de películas. Los mismos directores no tenían copias, no sabían dónde podían estar los negativos o copias en fílmicos, nada de eso. Entonces, es una figura un poco angustiante. Y lo otro es lo que también mencionas tú, que tiene que ver con los saberes, ¿no? Que a partir de este libro, o sea, va a haber otras personas que van a poder, primero que todo, conocer quién fue Héctor Ríos y luego hacer las vinculaciones con quienes fueron sus alumnos, que han seguido haciendo dirección de fotografía para muchas películas. Tenemos buenas noticias porque la primera edición contempla 1000 ejemplares. A mí siempre me ha gustado dar el ISBN. No, muy bien, muy bien. El ISBN es 978-956-396-243-7. Me gusta dar el ISBN porque es la forma precisa de llegar para los que tenemos formación en investigación. Cuéntanos, ¿qué editorial es? ¿Cómo se puede encontrar? Sí, esto se editó por Cuarto Propio, que han sido nuestros grandes partners y aliados y han tenido paciencia y confianza en nosotros. Se puede encontrar en las mejores librerías del país y también por internet se puede comprar tanto en el sitio web de Editorial Cuarto Propio como en distintos sitios que son de venta de libros. Tiene distribución nacional e internacional también. Vamos a llegar de acá a Venezuela. Entonces creo que eso es súper importante porque don Héctor es conocido en muchas partes y posiblemente muchos de ellos van a querer también profundizar y ahondar y ver en perspectiva toda su obra. Claro, ahí hay que agregar que está la copia física del libro y también está la copia digital. En la misma página de Cuarto Propio, ahí está, uno puede elegir cuál quiere adquirir, por si acaso. Obviamente la digital es más barata. Bueno, ¿y algo que quisieran mencionar con respecto a la investigación? Bueno, más bien agradecer a toda la gente que ha sido parte de este proceso, que no es poco, digamos, porque tuvimos que rastrear películas, hacer entrevistas, gente que con muy buena disposición apoyó este proceso, particularmente a la editorial Cuarto Propio, que ya lo mencionábamos, pero también a la Universidad de O'Higgins, que fueron un respaldo y un soporte fundamental, a don Ricardo Carrasco Farfán, que me imagino que estará viendo este registro, y al maestro Miguel Litín, que pertenecen al Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins, y también a la Cineteca de la Universidad de Chile, que prestó su apoyo bajo distintas fases de esta investigación. Realizamos exposiciones, coloquios en torno a la obra de don Héctor, donde también participó José Miguel. Y en lo personal, agradecer a los otros dos colegas con los que tuve el honor de haber trabajado, José Miguel y el maestro Pepe Román, con quienes fue un trabajo súper ameno, coloquial, a veces demasiado coloquial, pero que eso nos permitió también poder hacer un trabajo que no lo hicimos para rendir nuestras cargas académicas, sino que lo hicimos por la vocación y el cariño que le tenemos a don Héctor y todas las enseñanzas que él entregó a muchas personas que son hoy día profesionales del audiovisual. José Miguel. Sí, bueno, yo me sumo también a las palabras de Luis. Tuvimos el apoyo de muchos cineastas que se dieron el tiempo para poder responder las entrevistas. Tuvimos también apoyo de Venezuela enviándonos algunas de las películas que se podían encontrar. Un poco también lo que señala Luis, eran películas que tampoco estaban restauradas, sino que eran copias de Betacam o de VHS directamente, que eran digitalizadas y posteriormente grabadas en un DVD. Pero por lo menos pudimos encontrar ese material que está analizado en el libro. O sea, yo considero que independiente de que algunas películas no pudimos encontrarlas, lo que hicimos fue buscar la mayor cantidad de información que hay sobre ellas e incluirla en el libro. Por ejemplo, entrevistando a algunos de los directores de estas películas, como nuevamente señalaba Luis, no tienen la película, ¿ya? Y también algunos estaban muy impresionados de que esté escribiéndole a alguien desde Chile el año 2021, 2022, preguntándole por películas que se habían hecho en la década del 70. Entonces, había muchos venezolanos también que ya no están en Venezuela. Encontramos algunos en París, otros en Miami.
De hecho, hay un caso que fue bastante especial, que estábamos buscando una película que se llama La Casa de Pandora, que es un documental en un psiquiátrico. Normalmente Héctor Ríos ya había filmado un psiquiátrico en Testimonio, y es una película en 35 milímetros color. Encontramos a la directora por Facebook, le solicité amistad, me aceptó el tiro y le pregunté por la película, me hizo una videollamada al mismo rato. Yo le pregunté si la tenía, me dijo que no, pero y paralelamente le escribió el co-director, que es un mexicano. Y en ese momento que la estaba entrevistando el mexicano, subió la película a Vimeo y podemos acceder a ella, ¿ya? La directora no tenía la película hasta ese momento, y justo ahí, porque ella le pregunta a este señor, este tipo en ese tiempo de que estuvimos conversando, la pudo subir. Así que también podemos acceder a esa película, que es muy interesante, ¿ya? Es muy, muy interesante lo que hace Héctor Ríos, porque de cierta manera en esa obra confluye todo lo que había hecho durante el cine chileno durante la Unidad Popular, por ejemplo, y toda su faceta de cine documental ligada a la parte social, en este caso filmando un psiquiátrico que recupera ciertas estéticas que ya habían aparecido en Testimonio. Una película muy interesante, y agradezco mucho a Ana Cristina Enrique por habernos apoyado y haber conseguido la película y haber tenido una larga conversación sobre el trabajo de Héctor Ríos en esa película. Para mí es súper importante rescatar que cuando una persona llega a tener tal calidad en el oficio, tiene un nivel de profesionalismo y luego se dedica a la docencia, es un triple mérito. Sí. Porque la docencia no tiene que ver con el eufemismo de la vocación. Quien es docente es consciente. Para ser docente hay que ser consciente, no hay que tener vocación. No es amor al niño, es la conciencia de que tú eres productor de conocimiento y de que ese conocimiento tiene un derecho inalienable. Y es tu responsabilidad que tu conocimiento sea entregado como derecho al otro. No es algo que te pertenece ni te corresponde. Entonces, la calidad de docente ahí es un rol muy, muy importante. Y también la misma investigación muestra que generar arte significa generar conocimiento. O sea, significa capital humano avanzado, ¿no es cierto? El mismo hecho de que se hayan encontrado con estas otras personas que le colaboraron hace que se vayan creando redes en donde lo que se aporta no es una gentileza, sino que es un conocimiento y un aprendizaje que va a ser la base para que se pueda seguir sistematizando. Creo yo esa una de las falencias de por qué hay muchas personas que son desconocidas en distintos ámbitos de las artes, y es por la carencia de capital humano de investigación. Por eso es que les hacemos el agradecimiento de haber dedicado 5 años de capital humano a una investigación, no menor. Por eso. Muchas gracias. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta para plantear un poco lo que es la figura de Héctor Ríos hoy día. Después, una pregunta a los dos. Después de haber hecho esta investigación de 5 años, conclusión, ¿Héctor Ríos debiera ser considerado el maestro de la fotografía del cine latinoamericano? Uy, qué complicado. Digo es complicado porque hay muchos otros fotógrafos que son muy buenos también. Pero la particularidad de don Héctor es que tuvo un poco lo que decía la Yuyi, la capacidad de proyectar esto hacia nuevas generaciones a partir de una formación que incluía la pintura, que incluía las artes visuales, el teatro, la danza, el teatro de pantomima. O sea, como que incorpora todos estos elementos dentro de la creación cinematográfica y particularmente la dirección de fotografía.
también pensábamos eso en torno al cine chileno. ¿Es Héctor Ríos el mayor director de fotografía del cine chileno? Posiblemente, pero eso también eclipsaría a otros grandes maestros de la dirección de fotografía. Pensábamos en Fernando Velez, que era contemporáneo a Héctor Ríos y que desarrolló también una trayectoria importantísima y fue un formador. Él era el otro director de fotografía de los años 60 y que también es de los primeros y que tuvo una formación universitaria. Porque en esos años el cine no se enseñaba en las universidades, el cine era la entretención vulgar del fin de semana, era muy mal visto, muy peyorativo. Entonces eso no podía entrar a las universidades, que eran la alta cultura, las bellas artes, todo muy circunspecto. Pero esta es una generación muy de ruptura, y también mencionaba eso, ¿no? Que acá estamos en un momento en los años 60 de rupturas y de aperturas, y Fernando Velez cumplió un rol fundamental también al estudiar en Francia, en su caso, y traer esa escuela a nuestro país, y en conjunto ellos se llevaban muy bien, se conocían, se respetaban mutuamente. Entonces también él es un gran maestro, muy poco conocido también por las nuevas generaciones, pero él fue el maestro de Miguel Litín, por ejemplo. Miguel Litín se refiere a él como él me enseñó lo que era el arte cinematográfico, ¿no? Y más atrás está Ricardo Yunis, está Andrés Martorell, que también eran grandes directores de fotografía que aprendieron mucho en los estudios Chile Films, de la experiencia con trabajar con fotógrafos argentinos, ¿no? Y para adelante también tenemos otros grandes maestros, Inti Briones, por ejemplo, Arnaldo Rodríguez, Rafael Millán, o sea, gente que también tuvo un pie puesto en la creación y otro en la formación y la docencia. Y eso yo creo que viene de don Héctor también, de no solamente quedarse con hacer fotografía, sino que enseñarle a otras generaciones a que también puedan ser buenos fotógrafos y sensibles con la realidad, ¿no? En el campo del cine latinoamericano pasa lo mismo y no quiero parecer injusto, entonces por eso me cuesta como darle ese rótulo, porque todavía hay muchos maestros que descubrir, pero yo creo que esto también podría contribuir a abrir una ruta en el sentido de que se estudien más directores de fotografía. Creo que este es el primer libro de un director de foto que se hace en nuestro país, entonces tenemos que sacar más investigaciones, tenemos que trabajar más en la recuperación de esas películas, porque tenemos que pensar que los técnicos también son creadores, ¿no? Y creadoras. Ya, escuché mal la pregunta, se refería a la calidad de Héctor Ríos como director de fotografía, diga por ahí. No, si podríamos denominar a Héctor Ríos como el gran director de fotografía del cine latinoamericano. Esa era o sea, claro, escuchando la respuesta de Luis estoy de acuerdo, porque hay una gran cantidad de otros directores importantes en Latinoamérica. Uno podría pensar en los cineastas que trabajan en el cinema nuevo, por ejemplo, en el nuevo cine argentino, nuevo cine cubano, etc. Hay una camada de cineastas, directores de foto, que también comienzan a innovar a partir de todo lo que fue los nuevos cines, ¿cierto? O sea, los nuevos cines que se dan en Europa del Este, se da en Inglaterra con el Free Cinema, la nueva francesa, bueno, todos sabemos ya todo esto nuevo cine, pero paralelamente en Latinoamérica eso está ocurriendo prácticamente al mismo tiempo. O sea, Glauber Rocha, el propio nuevo cine chileno, están haciendo películas al mismo tiempo. Entonces igual se nutre mucho de eso, que es un cambio estético muy importante. Luis lo mencionaba, o sea, cámara al hombro, cámaras más pequeñas, bueno, pesadas y todo, pero cámaras más pequeñas que permiten otra visualidad, otra estética. Lo mismo va a significar la utilización del sonido. Entonces yo creo que también Héctor Ríos, aun cuando se había formado mucho antes, nosotros estamos hablando de que Héctor Ríos estudia a fines de la década del 50, ¿no es cierto? Muchas de estas películas que uno ya empieza como a analizar son de los años 60, los años 70, pero claramente, claramente él deja un legado muy importante dentro de la producción que él hace, pero también, y nuevamente rescatando las palabras de Luis, él como formador, ¿cierto? Y en ese sentido, de repente, está cubriendo también dos aspectos muy importantes. O sea, no solamente hay que quedarse con un conocimiento que va a expresar, va a exponer en las películas donde él trabaja, sino que eso tomarlo y llevarlo a otro lugar para que también surja una generación de cineastas que, no quiero decir que copien su estilo, pero que entiendan también cierta rigurosidad que él tenía al momento de trabajar, cómo enfrentarse a partir de un guión y trasladar esas palabras en imágenes en movimiento. Y él, yo creo que era muy consciente en eso, como decir, ok, este es el guión que está escrito, esto trata la película, pero ahora llevar eso a imágenes, que finalmente es lo importante del cine, ¿no es cierto? O sea, la imagen, cómo tú estás contando y mostrando, ¿no?, eso que está escrito en un guión.
Y yo creo que revisando toda esta obra, ¿no es cierto? Chile durante la Unidad Popular, todo el periodo del exilio, la vuelta a Héctor Ríos a mediados de la década del 80 y trabajando hasta el 2008, o sea, la primera película que hace Héctor Ríos en Italia se llama El diario de Ana Frank, si no me equivoco, del año 58, ¿no es cierto? Por ahí, 1958, y el último trabajo audiovisual que hace es el 2008. O sea, son 50 años de una carrera enorme. Entonces ahí podemos ver como una cierta constancia, una rigurosidad y también estos aspectos estéticos que nosotros mencionamos. O sea, Héctor Ríos, en estos 50 años, uno ve los planos de Héctor Ríos y uno los puede identificar. Y eso yo creo que también muestra esta conciencia que tenía sobre la imagen. O sea, poder utilizar ciertos procedimientos visuales, como te mencionaba al inicio de esta conversación, pero en por ejemplo, en distintas obras. ¿Ya? O sea, por ejemplo, una película tan extraña como El hombre que imaginaba, ¿no es cierto?, que él mismo mencionaba, pero también una película con características de un cine social, como La empresa, perdón, Un momento de locura, o esta cosa mucho más onírica de Manoa, ¿ya? O esta película terrible que es sobre los psiquiátricos en la sección de la parte de Anare, en la casa de Pandora, ¿no es cierto? Entonces uno ve un recorrido súper coherente en la obra de Héctor Ríos. O sea, uno puede notar esta idea, este concepto como de un sello muy autoral en su trabajo. Entonces yo por ese lado sí lo valoro mucho y ojo, esto también está respaldado por todas las personas que fueron entrevistadas en la investigación. Todas dan cuenta de ello. O sea, no porque lo diga Luis o lo diga yo, sino que también los cineastas que trabajaron con él tanto en Chile como en el extranjero mencionan esta calidad y la enorme influencia que él dejó en ellos, y también, aunque sea como la película ya paradigmática, El Chacal de Nahuel Toro. La película El Chacal de Nahuel Toro aparecía constantemente citada por casi todos los entrevistados para esta investigación, como la gran película del cine latinoamericano por todas las innovaciones que tuvo y cómo influyó también a futuras generaciones. Bueno, entonces no podemos decir que es el mejor, pero sin duda creó escuela. Entendió el concepto de crear cargas simbólicas que sean neocolonialistas, rescatar figuras que estaban invisibilizadas y entender el arte como una producción de conocimiento y que se madura con un recorrido completo al entender que él no solamente está cargando simbólicamente, no solamente está registrando un momento, sino que aquello propio del cine es el manejo del tiempo. Claro. Si la pintura es materia, si el dibujo es gesto, el cine, la cifra fundamental es el tiempo. Tenía clara conciencia que él estaba registrando un tiempo y ese tiempo tenía características y quería dar cuenta de ello. Es algo que sin duda deja las puertas abiertas para trabajar en todas las direcciones posibles. Absolutamente. En todas las direcciones posibles. Así es que muchas gracias. José Miguel, te lo vamos a hacer llegar por encomienda, pero acá le vamos a entregar un pequeño regalo, un agradecimiento. Gracias, muchas gracias por el regalo. Pero gracias. Va por encomienda, espéralo en unos días. Muchas gracias sí, a los dos. Quería agradecerle a ustedes por esta opción, esta oportunidad que nos dieron de presentar nuestro trabajo. Igual, un poco lo que decía Luis, la importancia también que esto se pueda expandir y que a lo mejor dé la posibilidad de generar otras investigaciones en el artista, ¿no es cierto?, el cineasta, no solamente la figura del director, ¿no es cierto?, sino también todo lo que son los montajistas, bueno, los libros son de Pedro Chasque, ¿no es cierto?, directores de foto, sonidistas, ¿no es cierto?, que también cubren y desarrollan un rol muy importante en lo que es la realización cinematográfica.